Hola, esto es White Paper 10. Yo soy Carla Berman. Y yo soy René Lankenau. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Está fresco en Monterrey, curiosamente, sorprendentemente incluso, pero como que ha estado lloviendo No te creo. y está fresco, rico. Vamos a ver cuánto nos dura. Pero bueno, empezamos, Carla. Empezamos. Empezamos. Yo quiero empezar otra vez y coincide con lo que hablamos la semana pasada. El primer tema que tocamos la semana pasada fue el cambio de CEO en Walmex Sí. y ahora viene un cambio, y voy a decir cambio entre comillas, de CEO en Bimbo, ¿no? Y a ver, o sea, es súper importante porque Bimbo es una empresa súper importante para este país y es una empresa que además en los últimos 30 años, con Daniel Servitje a la cabeza, se ha convertido en el referente de la industria del pan a nivel global. Es verdaderamente una empresa global, es una empresa que ha destacado, una empresa mexicana que ha destacado por cómo ha estado, por ejemplo, comprando empresas. En el comunicado destacaban que Daniel Servitje ha comprado algo así como más de 93. 93 empresas a lo largo del tiempo que estuvo como CEO. Y yo me acordé también, hace un par de años hicimos una encuesta en White Paper donde le preguntábamos a la audiencia que a quién admiraban de los empresarios de México, y Daniel Servitje quedó en primer lugar. Evidentemente juega un rol muy importante en la comunidad empresarial y de acuerdo al comunicado va a haber un nuevo CEO a partir del 1 de mayo y Daniel Servitje se convierte en el presidente ejecutivo de la empresa, que es un puesto nuevo. Sí, la verdad es que es una noticia, yo diría que es el cambio de CEO. Me encantó además que se tomó el esfuerzo de comunicarlo muy bien, o sea, se nota que él escribió el comunicado, que quería explicar por qué. Espérate, es que son dos, Carla, perdóname, déjame que te interrumpo con esto, pero hay el comunicado que hicieron hacia afuera, Sí. que es el que recibimos los medios, el que recibió la bolsa, en donde simplemente describen, ese no lo hizo él, ¿verdad? Esa es una donde la empresa dice, está pasando esto, pero el que tú te refieres parece ser el comunicado hacia adentro de la empresa, que es como una carta de él. Platícanos de eso, porque a mí también me llamó la atención. Sí, que está hasta firmada, tiene como su firma de puño y letra, Ujú. que me encantó su firma, parece como cuando escriben los niños chiquitos su nombre. Entonces, te acaba en esta carta, que es la primera vez, excepto por un corto periodo de tiempo de 3 CEOs anteriores, que una persona que no es parte de la familia Servitje ocupa el cargo de CEO. También menciona, o sea, deja entrever que la razón es porque él cumplió 65 años y seguramente hay algún Acuerdo. acuerdo entre la familia de que a los 65 años se tiene que jubilar. Claro que 65 años, hace 20 años, era muy diferente que 65 años hoy en día. O sea, Daniel Servitje es un hombre súper joven, que se nota que hace mucho ejercicio, o sea, que le quedaban 10 años más de ser CEO. O sea, hoy en día estamos viendo que los presidentes de los países más importantes del mundo están llegándole a los 80 años. Entonces, quién sabe si esta fue una regla que no quisieron o no pudieron cambiar, pero sí me pareció interesante que hablaba de los 65 años. Sí. Y habla de lo que ha pasado, ¿no? De cómo Bimbo se ha convertido en la panificadora más grande del mundo, de cómo han comprado muchísimas empresas. Reconoce mucho a los diferentes actores de Bimbo, de cómo los animaron a todos los accionistas a salir al mundo, ¿no? Se pudieron haber quedado en México y ser una empresa gigante, rentable, ser multimillonaria toda la familia, y fueron muy audaces de subirse a terrenos inexplorados que muchas veces a las empresas mexicanas no les va bien. Entonces, yo sí soy una super fan de Bimbo. Yo me acuerdo un comercial cuando yo era chiquita me voy a poner cursi aquí, ¿eh? Que era una canción que era como decía, este es mi país, esta es mi gente. No, no la voy a cantar porque truena la máquina. Y se veían como todos los camiones de Bimbo salían a las 4 de la mañana, que aparte a mí ya me tocó el privilegio de subirme a la ruta a las 5 de la mañana a ir a repartir pan. Y este es el tipo de empresas que queremos en México. La verdad es que sí, yo estoy emocionada. Espero que Daniel siga siendo una figura muy importante y creo que ahí es donde tú nos vas a contar Sí, que crearon una nueva posición, ¿no? sí, de hecho, esa es la parte, pues, no sé cómo llamarle, chistosa o qué, pero al final, como bien dices, claramente se tenía que jubilar a los 65 años, o a lo mejor ese era el deal, y aquí, pues, como que yo no sé si no se quería jubilar o si los mismos familiares decían: "Oye, mejor que siga él, aunque lleva muchos años". Entonces, pues, crean esta figura de presidente ejecutivo, que lo que llama la atención es que el CEO ahora depende de él, no depende del consejo. Lo normal es que el CEO dependa del consejo de administración. Entonces, Entonces es como un intermediario entre el CEO y el consejo. o como me decía otra persona que me escribió, o realmente sigue siendo el CEO, nomás se cambió el título. La otra persona es el director de operaciones, que ha sido el director de operaciones desde hace tiempo, y pues con esto como que crean esta otra figura. Ahora, por otro lado, pues podrías decir, bueno, es que este señor, pues, los accionistas quieren que siga siendo el CEO. O sea, ha tenido tales resultados, como bien dices, ahí todavía tiene edad, pues que siga
tomando ese rol, ¿verdad? Entonces, pues como que crean este cambio en donde incluso el mismo documento lo explica, ¿no? Va a seguir a cargo de la estrategia. Entonces, pareciera más como que un puesto de transición. Sí. Sigue en control, la persona que opera sigue dependiendo de él, probablemente también ya tenga un poco más de libertad, si se quiere ir en verano un mes de vacaciones, probablemente lo pueda hacer, ¿verdad? Que a lo mejor antes se veía menos bonito. Pero aquí lo importante es ver también cómo ve el Bimbo es de esas pocas empresas en México que le interesa a los inversionistas internacionales, al igual que FEMSA, ¿no? Y FEMSA también está en medio de un cambio generacional y trae un reto más o menos similar, en donde como que no está tan claro quién va a ser el CEO. Y en ambos casos, tanto en Bimbo como en FEMSA, hay el rumor de que hay un familiar ahí que va a ser el CEO y simplemente le están dando tiempo con estos movimientos. Vamos a ver cómo lo ven los analistas, vamos a ver cómo lo ven los inversionistas internacionales, porque otra vez, son empresas que han tenido resultados increíbles, que verdaderamente están logrando generar valor a nivel internacional y demás. Y de repente queda este último detalle de si familiares, institucionales, vamos a ver cómo lo terminan solucionando, o a lo mejor va a ser siempre una particularidad de las empresas mexicanas, por más grandes internacionales que sean, pues que tienen este rasgo de control familiar que no las pone en la misma situación que las empresas de otros lugares. No sé. Y para ser súper justos, yo creo que vimos una de las empresas familiares que hace un esfuerzo muy grande por preparar a la gente de la familia de manera muy institucional, ¿no? Yo Sí, conozco a un par de gente sí, de la sí. familia, conozco a Ana Servitje, conozco a Fernando Lerdo de Tejada, y empezaron desde abajo y los mandaron a los países menos sexys y luego los regresaron y luego los pasaron a diferentes funciones. Entonces, no es como que van a trabajar a ser hijos de dueño, van a trabajar realmente a No, no, conocer no, de no. pies a cabeza la empresa y bueno, pues, también hay un argumento de que quién va a cuidar mejor esa empresa que alguien que sabe que no hay plan B, Sí, ¿no? O sea, porque un CEO, por más bueno que sea, pues igual y si le ofrecen algo increíble del otro lado de la barda, se va a poder ir. Entonces, no sé, tengo sentimientos encontrados. Te quiero contar una anécdota que tengo con Daniel. Lo conozco muy poco, pero me parece increíble esta anécdota. Cuando estaba yo en Google, muchas veces invitábamos a los CEOs de las compañías junto con todos sus equipos digitales de transformación digital, pues a diferentes summits, les organizábamos diferentes días de capacitación, etcétera. Y tuve 2 semanas seguidas el CEO de una compañía transnacional, el CEO de México, de una compañía transnacional, que evidentemente no era dueño, digamos, entre comillas, y a la semana siguiente venía Bimbo y encabezado por Daniel Servitje. Entonces, cuando iba a venir este CEO de la compañía transnacional, un día antes me hablaron su equipo de seguridad a decirme que tenían que ir a hacer un chequeo de las instalaciones y hubo todo un tema muy chistoso de que los guardaespaldas traían pistola y entonces no podían entrar porque en Google no permitíamos, pero fue así como un momento surreal. Al final revisaron las instalaciones, todo estuvo bien, vino al día siguiente el CEO con todo su equipo y todo salió perfecto. Entonces yo me puse a temblar, ¿no? Yo dije, oh, si así pasó con el CEO de la filial en México, imagínate lo que va a pasar cuando venga el señor Servitje. Entonces para la siguiente semana yo estaba preparada para que me hablaran y me dijeran que el equipo de seguridad, pues nadie me habló. Y el mero día del evento, pues llegué yo tempranito, ponte tú que empezábamos a las 9 de la mañana, y como a las 8:40 llega Daniel Servitje, ¿no? En el asiento del pasajero de su coche, con un chofer, no venía ningún coche atrás de guaruras ni nada, se baja con su iPad. Afortunadamente yo llegué temprano y hola Daniel, mucho gusto, soy Carla, soy tu anfitriona para el día de hoy. Y me dice, sí, muchas gracias, oye, se me hizo un poquito temprano, ¿me podrías pasar la clave del Wi-Fi para contestar unos mails? Y se sentó así, normalito, a contestar sus mails. Lo que me sorprende es que me sorprendió el acto de como normalidad, ¿no? Pero sí. la semana anterior había tenido este personaje que realmente pues era mucho menos importante en el ecosistema mexicano, con seguramente menos concerns de seguridad que Daniel Servitje y que se hizo toda una faramaya y Daniel súper sencillo. Entonces, bueno, pues me cayó perfecto desde ese día, ¿no? Sí, va a ser importante. Digo, otra vez, pues Bimbo es muy importante. Viene una etapa de evolución para la empresa. Al final del día, yo me puedo pensar si todo este tema de los Ozempic y todos estos medicamentos Ujú. de control del apetito van a terminar teniendo un efecto en un mediano plazo en el consumo del tipo de productos de Bimbo. Claramente la empresa tiene mucho tiempo invirtiendo en nuevas categorías y más saludables, pero bueno, son años de transición. Manejar una empresa que tiene tal nivel de presencia en tantos países, con tantas culturas, no es nada sencillo, ¿no? Sí. En fin.
Bueno, hablando de empresas mexicanas, ahora vamos a hablar de la Comer, ahora se llama la Comer, la antigua Ujú. Comercial Mexicana, esta empresa de autoservicio, que acaba de reportar sus ventas y creció 15%. Las ventas totales de la Comer fueron de 38,500 millones de pesos en 2023, lo cual es una mejora de 15% en comparación a 2022. Tienen 84 tiendas y son los dueños de formatos como City Market, Fresco, La Comer y Su Mesa. Yo, por lo que se me hizo súper interesante destacar esta nota, es porque igual y hay mucha gente que no se va a acordar de esto, pero por ahí del año 2010, ¿no? Debe de haber sido, igual y hasta un poquito antes, 2007, tuvieron un problema muy grande. Y fue, creo, la crisis del 2008, Sí, con los sí, sí, debe derivados. de haber sido el 2008, que la tesorería, el CFO, hicieron movimientos demasiado arriesgados, compraron muchísimos derivados y por razones completamente ajenas a la operación de las tiendas, ¿no? Que es el negocio, pues la pasaron muy mal, estuvieron a punto de quebrar, tuvieron que hacer una escisión bastante grande de la mayor parte de sus tiendas, se quedaron solo con pocas tiendas, se quedaron con las marcas, que creo que supieron ver ahí qué importantes eran las marcas que habían construido y parecía como que pues la Comer se iba a hacer casi que iba a desaparecer. Y fíjate que curiosamente a mí es una empresa que me llama mucho la atención por dos razones. Primero porque hace 1000 años hice un proyecto de McKinsey con ellos y entonces estuve en las entrañas de la tienda, pero además hace unos años estuve en un proceso de reclutamiento con Mercado Libre y me mandaron a hacer un caso que era, si tú estuvieras en el área de M&A de Mercado Libre, ¿qué comprarías y por qué? ¿No? Y entonces yo dije que yo compraría la Comer y bueno, hice toda una argumentación, pero lo interesantísimo aquí es que en ese momento, si tú comparabas Soriana, La Comer y Chedraui, La Comer, a pesar de que tenía muchísimo menos ventas, casi 10 veces menos ventas, entre 8 y 10 veces menos ventas, tenía un price to earnings de 24 veces contra 10 veces que tenían Soriana y Chedraui en promedio. Y el múltiplo al cual tradeaba, o sea, el market cap entre las ventas, era de 1.20 contra las otras que era menos de 0.5. Igual y me estoy Sí, ¿no? poniendo muy técnica, pero a lo que voy con todo esto es que hay algo en el mercado que sobrevalora a la Comer contra sus pares que hacen lo mismo, venden despensa, venden abarrotes, ¿no? Sí. Y que una empresa que la pasó tan mal pudiera seguir adelante, crear marcas tan icónicas como es City Market, ¿no? Que la Comer sigue siendo una marca que es como un love brand, ¿no? Me parece que habla de la resiliencia de la empresa y de lo bien que saben operar y de lo buenos que son en todo lo que es conocimiento al cliente. No sé qué opinas tú. No, a mí siempre me ha llamado la atención casos como este, porque al final en este país hay 3, 4 jugadores súper dominantes, ¿no? Y obviamente tienes a Walmart como el gran gigantesco, tienes a Soriana con una escala también enorme, tienes a Chedraui que ha crecido muchísimo, pero al mismo tiempo sigue habiendo muchos casos, bueno, no sé muchos, pero varios casos de cadenas medianas o casos como este en donde tienen menos de 100 tiendas, pero que tienen una presencia muy, muy sólida y que tienen clientes muy fieles y que tienen resultados importantes, ¿no? Y luego ves los casos de las cadenas como regionales, al Súper en Chihuahua y Esmart allá en Ciudad Juárez y Casaley en el Sí. Pacífico y cómo le hacen para competir. O sea, cuando tienes a Walmart, pero claramente tienen su fórmula y tienen sus clientes y pues les funciona. Claro, son muy regionales, pero por ejemplo, la Comer tiene, aquí decías 83 tiendas, Soriana tiene 802, Chedraui tiene 421. Y sin embargo, en mi cabeza, a nivel marca, no son tan diferentes. Y en market cap, la Comer no es tan diferente a Soriana. Sí. Entonces, pues es un caso interesantísimo, la verdad. Deberíamos hacer un deep dive de la Comer, la verdad. Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A mí también ya me dejaste más curioso con estas cifras. Y digo, Muy bien. tenías curiosidad, no me ofrecieron la chamba, desafortunadamente. Pero bueno, estuvo muy interesante hacer el caso de estudio y amo a Mercado Libre, aunque no me hayan ofrecido la chamba. Muy bien. A ver, yo esta semana tengo que hablar del tema de peak investments aquí en Monterrey, porque la realidad es que muchas personas nos han escrito a White Paper porque quieren saber más. No hay mucha información, pero para quienes no lo habían visto, pues este es el caso de una especie de fondo de inversión que captaba dinero de inversionistas aquí en México, en Monterrey sobre todo, y que pues, ofrecía rendimientos espectaculares, que habrá recibido en su momento algo así como 800 millones de pesos y que la semana pasada le avisaron a los inversionistas pues que estaba quebrada y que no había dinero. Hasta hoy que estamos grabando
grabando este capítulo todavía no está claro qué fue lo que sucedió. Obviamente, pues mucha gente quiere acusar que se robaron el dinero, que si es un Ponzi scheme, que si es lo que sea. Me impresiona a mí cómo en estos casos a la audiencia le gusta la sangre, ¿no? Y nos escribe mucha gente que no es que haya sido inversionista. Hay un audio en donde está un abogado explicándole a los inversionistas lo que pasó. Ese audio nos ha llegado 40 veces, ¿no? Por todos lados está circulando. Pero ¿y qué o sea, según ese audio, qué pasó? Pues ahí explican que la empresa no tiene liquidez para regresarle el dinero a los inversionistas, que al parecer tiene activos, que tienen un valor y que pueden regresar algo, pero no está claro, ¿verdad? Y yo lo que he pensado estos días también es que esta historia la hemos visto 1000 veces y la vamos a ver otras 2000 veces, ¿no? Y al mismo tiempo, eso no significa que este tipo de organizaciones o este tipo de esquemas, pues todas sean así, porque no es el caso, ¿no? Hay muchas que funcionan y que funcionan muy bien, ¿no? Hay gente que está buscando un mejor rendimiento que lo que consigue por los medios regulados, ¿no? Y que está, por lo tanto, está dispuesta a tomar mayor riesgo. Y por otro lado, hay mucha gente que cree que le va a ganar a los rendimientos del mercado y que tiene estrategias para que le vaya mejor, así sea invirtiendo en tierra o invirtiendo en cierto tipo de activos más sofisticados. Evidentemente también eso se presta para casos de deshonestidad, se presta, es más, hasta cierto punto podríamos decir que el famoso caso de FTX, pues que una vez que te metes a ver más que un tema de deshonestidad y un tema de desorden, estas empresas también se prestan para ese desorden, para falta de transparencia, para falta de llevar una contabilidad correcta y por lo tanto, pues un error te lleva después quererlo ocultar para que te lleva después a una deshonestidad y como que son cadenitas muy preocupantes, ¿no? ¿Pero a qué se parece más esto? ¿A FTX y desorden o a Bernie Madoff y un esquema piramidal que no se puede sostener? No tengo idea, Carla, pero de lo que yo he podido ver, a mí me huele que es una mezcla en donde tú probablemente empiezas como FTX con un desorden. Oye, hiciste una inversión, no te fue bien, no le entendiste esta, estás dándole valor a un activo que no es el correcto porque alguien te dijo y te la quieres creer, que hasta ahí no parece haber mucha malicia, pero luego el siguiente paso es que llega un inversionista y te pide que le regreses dinero y dices, híjole, bueno, a ver, aquí tengo este otro, se lo regreso a este, luego dijiste una mentira chiquita y esa te llevó a la otra, entonces en donde el desorden probablemente te lleva luego a la deshonestidad y al fraude o como le quieras llamar. Para mí las dos lecciones aquí es uno, No sé si te acuerdas que pasó hace un tiempo también, yo creo que más en la Ciudad de México, un banco, entre comillas, que se llamaba, bueno, un asset manager que se llamaba Stanford Financial Group, ¿te acuerdas de eso? Que sí, muchísima sí, gente perdió su claro, dinero, pero claro, lo ¿no? que yo veo de comunalidades es, o sea, estoy viendo aquí Peak Investments que prometían 18% garantizado. No hay 18% garantizado, o sea, mi mamá siempre me decía, si suena demasiado bueno para ser verdad, es, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, entonces, híjoles, qué tristeza porque en general la gente a la que arrastra esto es la gente que tiene menos educación financiera, ¿no? bien. Sí, y luego a todos los que también se dedican a cosas, pues, o similares o que huelen y que no están haciendo nada malo, ¿no? O sea, justo coincidió que estos días he estado hablando con dueños de Sofomes, ¿no? Ujú. Y me decían, es que esto no sabes el daño que nos hace a nosotros, ¿no? Porque nosotros también necesitamos de los inversionistas que nos metan lana y que le vamos a regresar dinero, pero pues todos se apanican con esto y nos mancha toda la industria cuando pues nosotros lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que sean ellos, ¿no? La experiencia, las décadas, lo que tú quieras. Al final, siempre que hay un tema de administración, es más, pasa en los bancos, ¿no? Que están ultra regulados y como quiera sucede, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona mucho es cómo a la audiencia le encanta la sangre. O sea, la cantidad de mensajes, de cosas, pues, le gusta ver este tipo de cosas. En fin, un tema que no podemos dejar de mencionar esta semana, ¿no? ¿Qué más, Carla? ¿Qué más has Bueno, visto? y tenemos otra nota que es que Google no hizo un anuncio, hay una nota de Reuters, la verdad, que habla de que están racionalizando las contrataciones en muchos lados, pero que en ciertas oficinas están haciéndolas como hubs y van a dedicar la mayor parte de sus contrataciones ahí. Y una de esas oficinas, digo, algunas eran como bastante obvias, quizás, ¿no? Bangalore por el tema de desarrollo de software, algunas en Austin, Sí. que ha sido un hub tecnológico en los últimos años, pero uno era la Ciudad de México. Curiosamente hablé con varias gente de Google y de México y como que no estaban muy seguros de a qué se refería este anuncio y en dónde iban a aumentar las contrataciones, pero pues México sí se ha vuelto un hub en Hispanoamérica tecnológico y qué bueno oír esto, pues ojalá que salgan muchos puestos más, pero hasta ahorita no sabemos mucho más. Muy bien. Pues nos vamos al deep dive o qué? Nos vamos al deep dive, vamos a hablar de la economía de los creadores, de si se puede vivir de ser youtuber o no, si es una carrera seria. Tenemos una invitada, tenemos a Alejandra González. Ale es la autora de un libro que se llama
The Hidden Economy, los creadores de contenido en la economía digital. Ahorita le vamos a preguntar por qué le puso un título en inglés. A nosotros siempre nos trolean cuando hablamos en inglés. Pero Ale, yo la conozco desde hace muchos años. Ale y yo trabajamos juntas en Grupo Expansión, cuando ella era una de las bloggers para chilango.com, cuando todavía había solamente blogs de texto, ¿no? Después de eso estuvo en el equipo de ventas de chilango.com y después volvimos a coincidir en Google, donde Ale fue una de las responsables de los creadores de contenido para YouTube. Poca gente sabe esto, pero en Google hay todo un departamento gigantesco que se dedica a ayudar a los creadores a detectar quiénes son los creadores más grandes, a detectar tendencias y ayudarlos a monetizar, o sea, a que cada vez puedan ganar más. Y Ale fue una de las responsables para Hispanoamérica de eso y después pues decidió tomar su propio rumbo fuera del mundo corporativo y ahora es una autora. Este libro que es naranja, digo, no van a ver esto en video, pero lo que me ha llamado la atención es que yo conozco a muchos amigos míos que escriben libros, ¿no? Y de pronto, cada vez que voy a la librería en los últimos 2 meses, veo en la vitrina junto a autores como Brené Brown de Estados Unidos, a Arturo Elías, ¿no? O sea, junto a autores consagrados, veo el libro en la vitrina de Ale, lejos de donde en general ponen a los autores mexicanos ahí olvidados atrás del librero. Entonces queríamos invitarla porque la verdad la economía de creadores es algo que nos llama mucho la atención, como que todavía creo que hay mucha gente que cree que esto es de broma, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida, Ale. Ay, muchas gracias, Carlita. Bienvenida, Ale. Gracias, René, qué emoción. ¿Por dónde empezamos? Oye, primero dime, ¿por qué le pusiste The Hidden Economy en inglés? Cuéntame. Wow, creo que fue lo primero que encontré, bueno, encontramos yo y mi editora el título. Normalmente empiezas a hacer una obra y luego le pones el título, ese es un poquito el proceso creativo. Fíjate que no tengo una respuesta así hecha por mí, pero me estoy tomando la de un fan que escribe a una TikToker que reseñó el libro, que dice, el título es anglosajón, el concepto es anglosajón y hace alusión a esta economía o este concepto muy escondido que se entiende poco. Y hablo mucho de esto al principio del libro, cómo a veces considero que es hasta irresponsable hablar de esto en paneles cuando me parece hasta superficial cómo se está hablando de este término sin un conocimiento profundo de lo que se trata, o sea, de qué son los actores fundamentales que están moviendo este ecosistema, ¿no? Entonces, eso es prácticamente por qué lo pusimos en inglés. Oye, Ale, yo tengo una pregunta así que cuando Carla propuso el tema, para mí lo primero que se me viene a la cabeza es saber, ¿hay realmente gente que gana dinero con esto? ¿O dinero de verdad? Sí, por En México. Me queda claro que MrBeast y todo, pero ¿en México existe realmente, más allá de 3 o 4 personas? Claro, claro, por supuesto. Y lo que creo que es importante, René, es que entendamos que el creator economy no es influencer marketing únicamente. Ok. O sea, asumimos muchos mercadólogos que la economía de los creadores se mueve únicamente por las colaboraciones entre las marcas y los creadores, ya sea product placement o por los anuncios que corren en las plataformas, pero realmente eso representa un 10% del total del valor de la economía de los creadores. O sea, la economía de los creadores es un ecosistema que pone a las audiencias, a marketplaces y a productores y creativos o que están desarrollando una información y que este ecosistema digital esté funcionando. Pero ponme ejemplos en México. ¿Cuánta gente vive de esto en México, si es que sabemos, o puede vivir de esto? ¿Y de qué ganan dinero? O sea, porque todo el mundo asume de que, ay, sí, claro, es que Coca-Cola me mandó una Coca-Cola y puse y entonces ya me pagaron, no sé, 5,000 pesos y ya, ¿no? Pero cuéntanos de qué viven. Mira, realmente que vivan de esto, por supuesto que hay gente en México que vive de esto, te puedo dar ejemplos. O sea, Luisito Comunica, Juan Pazurita, los polinesios son creadores de contenido que viven de esto. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que viven de eso? Mira, fíjense que hay muy pocas fuentes de información únicas, como el Comscore o el Nielsen, todavía como un área de oportunidad. Pero de los creadores de contenido, aproximadamente el 30%, 20% dice que puede hacer una vida alrededor de solo crear contenido en plataformas y ganar de ahí. Yo creo que es alto, yo creo que es mucho menos. Yo creo que la mayoría de los creadores de contenido, al menos en sus primeras etapas, tienen que tener un part-time job, la verdad. Pero sí viven de ellos. Te acabo de dar un ejemplo en términos de creadores, pero pues otros de los actores son Spotify, Patreon, o sea, estas grandes plataformas también son actores súper importantes para que esto funcione.
La verdad es que la pregunta trae jiribilla porque, pues, René y yo andamos viendo cuándo ya vamos a poder vivir solo del podcast. No, pero ya fuera de broma, o sea, es lo mismo, todo mundo hoy puede tener un podcast, o sea, es impresionante la cantidad de podcasts hay. ¿Cuántos de estos podcasts ganan suficiente dinero para pagar los gastos de producción y que los creadores puedan vivir de esto, no? ¿Tenemos una cifra? No tengo la cifra per se, pero de los creadores que se autodenominan creadores de contenido, entendamos que hay podcasters, en una muestra global, aproximadamente el 20% dice que puede vivir de ser creadores de contenido. Es un chorro. Ni de Yo creo chiste. que cambia muchísimo. Sí, o Yo sea, creo que cambia mucho por región, ¿no? Entonces, si estamos usando una muestra global, obviamente Estados Unidos, o sea, Norteamérica y ciertos países europeos y pocos asiáticos son los que tienen una facilidad de poder ponerle los recursos a los creadores. México yo siento que está un poquito más lejos de eso. A ver, pero platícanos a qué te refieres, danos un par de ejemplos. Pues México está un poquito lejos, está muy lejos de esto, porque al final uno de los pilares más importantes para que haya un negocio atrás de esto, todavía en países emergentes como México, es la inversión publicitaria, ¿no? Okey. Sigue siendo el pilar base, nosotros le llamamos el core business en el grupo que tenemos, es nuestro core business, o sea, finalmente ganar de los anuncios en las plataformas y hacer colaboraciones con las marcas es algo muy importante para poder financiar de otras cosas del negocio. Estamos muy lejos de México. Brasil todavía es sumamente mucho más competitivo. O sea, Pero estamos más lejos porque la inversión publicitaria en México es más chica que en otros países, así es. ¿o porque el porcentaje destinado a digital es menor? O sea, ¿es porque se destina poco dinero a publicidad o porque se destina poco dinero a publicidad digital? Porque se destina mucho menos dinero a publicidad digital en países emergentes como México. Entonces, México, por ejemplo, en cifras de YouTube, en mis tiempos, en los accesos que tenía a esta información, México estaba dentro del top 5, top 10 de los países que de más consumo de video, pero entraba en los últimos, dentro del top 20, por ahí 17, 18, de generación de ingresos. wow. Mientras Brasil estaba en el top 10, en el top 5, en el 3, digamos, de consumo y de generación de contenido, Okay. y estaba en el 6 o 7 de ingresos. Entonces, esa desproporcionalidad, yo siempre lo vi como dentro de la percepción y los estudios que teníamos. Obviamente tiene que ver mucho con el PIB, obviamente cómo está en cada uno de los países, pero tampoco creo que los hispanoamericanos somos muy arriesgados. El brasileño toma decisiones arriesgadas, prueba mucho. Y yo siempre digo que ese trial and error es importante. Y México todavía se tarda. O sea, siempre doy el ejemplo que en Estados Unidos ves que hasta el dentista vecino tiene anuncios en YouTube, ¿no? Sí, claro. Pero en México todavía estamos convenciendo a Volkswagen a que entienda cómo todo el funnel de marketing funciona. Claro. Entonces, eso impacta. Y otra cosa es que, y este dato yo lo he leído mucho, que no solo es publicidad digital, sino que México es de los países que menos gasta en publicidad per cápita de las economías avanzadas, porque como hay menos competencia en el mercado, pues muchas marcas dicen, pues, ¿para qué tengo que gastar tanta publicidad, no? Exactamente. Y aparte, vete a saber qué porcentaje de esa publicidad es publicidad de gobierno, ¿verdad? Ah, Que yo no sé hasta qué punto la publicidad de los estados y de los municipios y de las entidades federales y la madre, que si hoy agarras cualquier revista o cualquier medio importante en México, pues yo no sé qué porcentaje son publicidad de gobierno y la radio, etcétera, y hasta qué punto eso va a migrar a este tipo de oportunidades y de plataformas, pues yo no sé, ¿verdad? Yo creo que va a llegar el momento. Seguramente ahorita en las campañas lo vamos a ver más, ¿verdad? Justamente. Oye, Ale, en tu libro dices que el 30% de los niños del mundo, según un estudio del Lego, quiere ser creador de contenido. Entonces, yo me puse a pensar, porque mis hijas todas han pasado por esa etapa, ¿no? A una incluso hizo su canal. No, no es cierto, dos. Una hizo su canal de YouTube. Le puse como condición que tenía que ser algo que le aportara al mundo y entonces hizo un canalcito de ballet que, bueno, lo dejó de hacer a los 20 días, pero llegó a tener como 20,000 views. Y la otra hizo un canal en TikTok y luego se les pasa, ¿no? Pero debería, o sea, pues ya 30%, o sea, sí deberíamos de tomar en serio un poco esto de que los niños quieren ser youtubers o creadores. A mí yo siempre me preocupo de qué van a vivir. Entonces, a ver, lo primero es generar una audiencia, ¿no? Lo primero es tener un propósito. Hay una inversionista que ha ganado mucha fama en Estados Unidos, una venture capitalist que se llama Lee Jean, que le puso al concepto de la economía de los creadores la economía de la pasión.
Suena muy romántico, pero es que sí es un trabajo que no es de 9 a 5, es un trabajo 24/7. Tienen que gustar, o sea, tiene para mí que haber un propósito claro y muchísima pasión. O sea, esa es la gasolina para que puedas aventarte a ser creador de contenido. Porque en las primeras etapas eres un one-man show, ¿no? Me ha tocado explicarle a creadores cómo funciona pues, toda la parte del SAT. Entonces, sí creo que propósito y mucha pasión, first step, literal. ¿Y hay patrones que se pueden detectar de cuál es, o sea, cuál es la receta para que un creador realmente pueda hacerse grande? O sea, es gente que sí tiene un background mucho más profesional. Me acuerdo del caso de los polinesios, para mí es interesante, porque los polinesios son 3 chavos y uno era mercadólogo, la otra comunicólogo, ya habían trabajado en empresas, o sea, como que sabían, parecía que no, pero sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Esto influye un poco, MrBeast creo que tiene también mucho conocimiento del mercado, o sea, como que a veces pensamos que es medio aleatorio quién se hace famoso, ¿no? ¿Es aleatorio o no? No, ahorita ya no. Al principio sí. O sea, en las primeras generaciones, cuando a ti y a mí nos tocó trabajar en desarrollar YouTube, o sea, estas generaciones de creadores llevan apenas una década. Ujú. Así que hayan tantos casos de estudio de si funciona o no funciona, está muy complicado. Las primeras generaciones no sabían a qué iban, solo se veía que funcionaba y pues estaban probando qué rollo. Ahorita hay muchísimos más ejemplos de cómo utilizar los datos, la metadata, probar si funciona o no, hacer cambios, optimizar inmediatamente y la constancia. Obviamente también es qué quiero hacer y qué está buscando el mercado. Ahorita la gente ya está, los creadores ya están en esos procesos creativos, ¿no? O sea, hay unos nuevos ahorita que se llaman Si Somos Gemelos, no sé si los conozcan, y ellos lo tenían muy claro. O sea, la realidad es que les gusta hacer videos, les gusta hacer videos de probando dulces, ¿no? O cosas en el súper, y sabían perfecto que no había algo así tan claro como su formato. Eso es entender el mercado y medio estudiarlo. ¿Lo había en otros países? Pues es una mezcla, claro. Sí. Es una mezcla. Estados Unidos tiene muchos de estos personas que reseñan. Entonces, ellos empiezan entendiendo que hay una necesidad de mercado de entretenimiento de esto, les gusta hacer eso y tienen súper claro que tienen que estudiar como que las recetas que están publicadas en todos lados, que es sube contenido constantemente, que la miniatura, que si el título, que si la retención de audiencia, esas son como las cosas que más puedes controlar. Entonces, hoy en día sí estamos en una generación en la que sí la creatividad de la gasolina y el propósito importa, pero también entender que es el market fit para esta pasión. ¿Cuál es el market fit? Oye, y entonces viven de primero la publicidad en YouTube y luego, Luego, o sea, pasan de moda, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo haces de esto un negocio más allá de que tú solito, pues igual y no tengas que tener un trabajo godín, pero tampoco puedes crear una empresa, ¿no? depende, o sea, depende de los casos. A ver, Luisito Comunica, antes de ser Luisito Comunica, estuvo 7, 8 años probando. Ujú. Entonces, sí, también es una carrera de mucha resiliencia, ¿no? Y de probar que está funcionando y estar entendiendo. Pero empiezas a llegar a un determinado punto de audiencia y de visualizaciones en el caso de YouTube para que puedas empezar a monetizar. Y ya luego, dependiendo del nicho y esta demanda, empiezas a trabajar con marcas. Es como que el siguiente paso en términos de la monetización del creador, ¿no? Y de sus Ok. audiencias. ¿Y cómo trabajas con marcas? El desarrollo. ¿Cómo trabajas con marcas? Sí. Pues un nano influencer o un micro influencer busca sus marcas, literalmente. No, pero hablemos de los que sí son negocio. ¿Cómo trabajan con marcas? O sea, ¿tienen contratos a largo plazo? ¿Tienen, nada más colaboraciones? O sea, quiero entender si es una cosa de una vez de: "Ay, qué suerte que te habló Coca-Cola", o No, si te casas con una marca, tienes un contrato a largo plazo. tiene mucho que ver con esta pirámide de creadores que yo le llamo, que desde los, o sea, que los divides de los macro y mega influencers o mega creadores, que en el Pareto son los que más de audiencias y ingresos generan. Luego están los medianos, luego están los micro influencers y luego están los nano influencers. Entonces, dependiendo de cada uno, entran en el media mix o del marketing plan de una marca. Un creador como Juan Pazurita o Luisito Comunica, que se han posicionado como ya líderes de opinión, que moldean la cultura, que lo que Luis tuitea mueve masas, entra en un media mix normalmente a largo plazo, ¿no? Entonces Juan Pazurita tendrá 3, 4 marcas al año y ya, ¿no? Entonces trabaja anual y se renueva cada año sus relaciones con las marcas. Y luego están los medianos que
pueden empezar a tener estos partnerships porque están haciendo estas pruebas las marcas y también les conviene mucho a las marcas empezar a sumarse a la estrategia de contenido de un creador que está en crecimiento, un rising star. Y tienen muchas también, muchas campañas flights, como les llamamos, obviamente también para financiarse más y empezar a tener unas audiencias mucho más relativas a su contenido. ¿Y cuánto gana uno de estos grandes creadores digitales? Qué pregunta más dura, Carlita. Quiero entender como el tamaño del negocio. Híjole. Lo que te puedo decir es que sí, ya son multimillonarios estos grandes creadores. O sea, multimillonarios trimestralmente Sí, tienen un ingreso, sí, o sea, perdón. no, mi punto, perdón que los interrumpa con esto, pero al final, Carla, yo creo que, o sea, siempre va a haber, de hecho, todas las veces que le hemos preguntado a Ale, nos ha mencionado a las mismas personas. O sea, tienes a 3 o 4 que ganan millones y que ya tienen marcas muy bien consolidadas y tienen audiencias, que sería el equivalente de los Mr. Beasts Exacto. Sí. mexicanos, ¿no? Pero el chiste es ver de ahí para abajo. Quiero imaginarme yo que tienes aquí como una curva en donde tienes a muchos ganando muy poquititito y luego, pum, se dispara a 5 o 6 que ganan mucha Sí. lana, ¿verdad? Y que son los que logran este tipo de tracción en donde ya no solamente viven de sus propias, de las campañas, no solamente dependen de las campañas que hagan con las marcas, sino que también desarrollan sus propios negocios aprovechando sus audiencias y que Luisito Comunica tiene su servicio de telefonía y cosas de ese tipo, ¿no? Y todos los que están después creando productos, No, y ¿no? Juan Pazurita ya se volvió actor mainstream, Sí, ¿no? Sarelli Ujú. con las bolsas, o sea, que van creando ya productos que son capaces de venderle a esta audiencia. Y luego en el otro extremo, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una persona que trabaja en White Paper desarrolló una plataforma que se llama Hub, que me la estaba enseñando el otro día y me sorprendió muchísimo porque nosotros la usamos en White Paper, que básicamente lo que hace es que le permite que micro influencers, o sea, realmente casi gente que quiere ser influencers, o sea, algunos que tienen 1000 seguidores, ¿verdad? O 500 seguidores, pero que quieren ser seguidores, las marcas chiquitas que quieren entrarle al mercado los contratan ahí, Ujú. pero los contratan no tanto por la audiencia que tengan, sino más como su capacidad para actuar y hacer un review de la cosa, ¿verdad? Entonces les pagan. Entonces me está enseñando Fer cómo pues, hay un chorro de gente en la plataforma que tiene el que ganan 2,000 pesos o 3,000 pesos o de repente 20,000 pesos porque llega Por hacer reseñas. por hacer una reseña. Y no es que la marca la está contratando a la persona por la audiencia que tiene la marca, porque la marca más bien va a agarrar esa reseña que hizo y la va a poner en sus propias redes, ¿no? Pero yo creo que Ese es así, user generated. Ellos son los user generated content. exacto, así debe haber miles. Sí. Debe haber miles y miles que ganan de repente 2,000 pesos, de repente 5,000 pesos, de repente 10,000 o 20,000, pero de ahí a dar el brinco, a ganar millones porque tienes una relación con las marcas, porque desarrollaste tu propio. Es un poco como. Línea de maquillaje. Sí, como lo que hemos dicho aquí siempre, que al final los negocios que tienen bajas barreras de entrada son relativamente fáciles de generar algo de dinero, pero prácticamente imposibles de escalar y convertirlos en algo gigantesco, ¿no? Y este es el clásico ejemplo. Cualquiera puede grabar un podcast, cualquiera puede grabar un video, cualquiera, y en algún momento vas a ganarte 2,000 pesos o 5,000 o 10,000, pero de ahí a convertirlo en algo que te esté generando 15 millones de pesos al año de manera recurrente o 20 o lo que sea, está súper difícil. Sí, sí está. Y se ha diversificado, con los ejemplos que estás diciendo, René, se ha diversificado muchísimo el tipo de creador. O sea, está en estos que son los user-generated creators, que a veces ni les pagan esos 2,000 pesos. A veces es simplemente un intercambio de producto porque hagas la reseña. Claro. Y los buscan y es así como, oye, Maybelline, porfa, ¿me puedes mandar el rímel tal? Hasta los creadores que ya están en un posicionamiento como Ana Zarelli, ¿no? Para lanzar su línea de maquillaje. Sus propios Muchos de productos. los objetivos de los que ya están como explotando, como en su momento cuando los TikTokers explotaron y empezó Dani Valles y Paco de Miguel, hay ciertos momentos de inflexión que antes del declive, ahorita les platico sobre el ciclo de vida de un creador, pero son esos momentos de inflexión en los que estas decisiones son claves para que ellos puedan vivir de su marca sin tener que depender de los algoritmos. Entonces, hay mucha estrategia. Está difícil, ¿no? O sea, porque además, no sé, como que siento que había esta idea muy romántica de que las plataformas democratizaron el acceso a los medios y cualquiera hoy no necesitas pasar por una oficina de casting. Pero, o sea, sí, si quieres tener una vista, sí, pero no democratizaron el acceso a los medios. O sea, simplemente cambió y ahora no es un productor el que decide, pero es el algoritmo, ¿no? Híjole, qué bonito lo pones, Carlita. Eso es justo, lo hablo y es una de las reflexiones que pongo al final del libro, porque cuando empiezo a escribir el libro suena como si estoy como haciendo este encouragement de que seas creador de contenido, pero yo misma entro en una crisis existencial y moral y ética en la que digo, sí,
¿sí? ¿Qué está pasando? Y ahorita está pasando estos cambios de querer descentralizar las plataformas. O sea, las primeras centralizadoras de los medios fueron las televisoras, ¿no? Y los grandes medios tradicionales. Ahora, las plataformas digitales nos dieron esta oportunidad de expresarnos libremente y de generar negocio por lo que yo quiero contar en las plataformas, pero realmente tienen tantas reglas que como dices, ¿no? O sea, sí tengo que acotarme al algoritmo. Entonces ya viene mucho de la parte de la descentralización y las audiencias de nicho y Web3 y no sé, está interesante, está interesante. Sí, a mí, digo, creo que lo que está muy claro que ha pasado en México y que seguramente lo vamos a ver con mayor frecuencia es el hecho de poder crear contenido y desarrollar una audiencia es fácilmente convertible, si lo estoy usando en el término, en algo más, ¿no? Y puede ser que te conviertes en alguien que le ayudas a las marcas a llevar su mensaje y por lo tanto ganas dinero por eso. Puede ser alguien que tiene la capacidad de desarrollarlo un producto para venderle a esa misma audiencia, como lo hemos visto ya en diferentes ocasiones. Y también, lamentablemente, lo que vemos, o que más bien se convierte en luego una forma de conseguir votos, ¿no? Y hoy tenemos a influencers que son los gobernantes, como en el caso de Nuevo León, y claramente, pues de aquí en adelante, yo creo que nadie va a ganar una elección si no tiene su propia audiencia. Ahora sí que las capacidades que tengas para crear audiencias, si sabes cómo, lo vas a poder utilizar para algo más. Sí, muy duro lo que acabas de decir de la parte del gobierno. Hay un creador que no sé si lo conocen y lo escuchan, que a mí me gusta mucho escucharlo, criticar todo de este tema, que se llama Diego Rusarín. En sus últimos 3 programas habla sobre la situación en cómo en las campañas electorales, qué es lo que hay detrás, si son audiencias reales o no son audiencias reales, cuál es como black market detrás de las granjas, de los bots, que siento que todas las plataformas han querido decir que estos son mitos, Sí. pero existen, ¿no? Y cómo eso puede Sí, moldear. sí, pero al final se ven en las urnas, ¿verdad? O sea, si alguien realmente tiene una audiencia, lo va a poder traducir a las urnas, como también si alguien realmente tiene una audiencia, lo va a poder traducir a ventas de un producto que sobresalga. Yo me pongo a pensar, yo en lo personal soy fan de Doug DeMuro, que es este creador de contenido de Estados Unidos que se especializa en hacer reviews de carros, ¿no? Y tiene una forma muy particular, muy diferente a las del resto, porque lo hace de una manera como muy sencilla, se enfoca en cosas que no son tan técnicas, etcétera, ¿no? Y este tipo es de los principales en YouTube, específicamente en el tema de autos, pero hace un par de años, bueno, más bien durante la pandemia, creó una plataforma de subastas Mm, especializada en cierto tipo de vehículos y 2 años después, esa plataforma vale más de $100 millones y este tipo pues se hizo multimillonario, de por sí ya ganaba millones con la publicidad en YouTube. Pero a mí una cosa que me impresionó muchísimo es que yo tengo años viéndolo, ¿no? Y viendo sus videos. Y hace poco, como que tú lo ves y pues es un tipo que siempre está en shorts, en una t-shirt, sí. los videos los filma él solo, no hay una producción, tienen errores, etcétera, ¿no? Entonces, como que parte de su cuento es que se ve como pues como medio torpe, medio improvisado. Y hace poco me tocó escucharlo en un episodio de Acquired, de este podcast de negocios, y no tienes una idea de la sofisticación de la estrategia detrás de todo lo que venía haciendo, ¿no? O sea, precisamente el que el video se viera así como muy casero, como era parte de la estrategia para conectar con un cierto tipo de público y realmente nosotros nos toca ver, sí, oh, wow, o sea, la sacó y en 2 años valía $100 millones. El güey tiene 10 años construyendo una cosa que, claro, nosotros vimos los últimos 2 quizás, ¿no? Pero detrás de esto había verdaderamente estrategia, como bien decías tú, Ale, mucha consistencia a lo largo de muchos años. Y eso al final pues aplica para todos los negocios también. Aquí lo padre es cómo estas plataformas verdaderamente han creado una opción para construir negocios, para que muchas personas puedan construir negocios sin tener que pasar por los medios tradicionales. Mira, a ver, el mejor ejemplo pues para mí es White Paper. Si yo hubiera querido construir un medio de comunicación de negocios que tuviera que ser impreso, que tuviera que pasar por canales de distribución, me lo tuviera que aprobar un consejo editorial de uno de los medios grandes, pues nunca iba a funcionar. Y el hecho que existiera en este caso una plataforma como Substack, que me permitiera a mí conectarlo, que la gente lo descubriera por LinkedIn, que me permitiera a mí cobrar con Stripe, Sí. y que, como bien señalaron, pues fue un one-man show por los primeros casi 2 años, ¿no? Sin este tipo de soluciones hubiera sido imposible Claro. hacerlo antes. Exactamente. Son un caso perfecto de lo que hace que la economía de los creadores funcione, justo. Ale, ¿quién es el creador mexicano más exitoso en términos de que pudo crear un negocio a partir de su presencia en contenido digital?
Fíjate, como dijo René, que estoy mencionando mucho a los mismos. Yo creo que porque son los que están muy cercanos a mí, realmente, René. O sea, porque hay otros casos como Jordi Rosado, que es un Ajá. celebrity tradicional que la rompió como creador de contenido digital. Pero, pues sí, Luisito Comunica. Es un creador mexicano. Déjame preguntarte algo, y sus negocios de afuera, o sea, la línea de celulares, etcétera, ¿presta su nombre o sí son sus negocios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y son negocios? Gran pregunta. Todos son súper diferentes, todos son modelos muy diferentes. Sí, obviamente el uso de imágenes de las cosas más fuertes, pero, por ejemplo, en el tema de la telefonía, sí hay un tercero que pues, pone todo, o sea, él no es como si va a desarrollar el hardware Sí, de las cosas, no, tecnología. sí, la tecnología, pero en la parte de marketing y producto completo, él está involucrado. O sea, no nada más es el nombre, cómo comunicarlo, sino cómo se presenta, los demográficos. O sea, él es un mercadólogo experto. Sí. Y Pillofón ha vendido más líneas que Movistar. Hubo un headline maravilloso de Forbes. Es un gran negocio, Pillofón, para... No quiere decir que a otro creador de contenido de 40 millones de suscriptores en YouTube le funcione igual, porque hubieron otros casos que trataron de hacer el mismo negocio y no funcionó. Claro. Sí, sí hay casos, o sea, quizás un poco menos conocidos, pero, por ejemplo, Nacho Llantada, el vocalista de los Claxons, y tiene su propia audiencia y tiene hoy algo así como 40 o 50 restaurantes, y lo utiliza para su audiencia y ha conectado muy bien. Sí hay casos si le rascamos. Yo creo que vale la pena incluso que lo hacer. No tienes que tener 40 millones de suscriptores para vivir Sí, bien y libre de hacer lo que te gusta. sí, de acuerdo. Buenísimo, Ale, pues la verdad muy interesante. Como dices, es una economía que está medio escondida por ahí. Todo esto que hablaron de los reviews que les pagan, no sabía yo que existía, me parece súper interesante. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va profesionalizando esta industria, porque también lo que empieza a pasar es que se empiezan a meter muchas personas que la profesionalizan por un lado, pero entonces también se empiezan a crear más barreras de entrada y esas oportunidades iniciales se pierden un poquito, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, pero todavía hay tanto campo y hay tantas oportunidades que a mí me emociona mucho lo que viene en el futuro en México para la economía de los creadores. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por venir y ojalá nos puedas mantener al tanto de todo lo que veas que sea interesante, que te sorprenda en esto, ¿no? 100% gracias y para lo que necesiten a la orden. Gracias, Alita. Bueno, y la recomendación de esta semana me toca a mí. Les quiero recomendar el artículo del viernes pasado de White Paper sobre Soho House. Soho House, Vaya. ya ves, que sí los leo. No, Soho House es este club de miembros. Es como, Sí, sí, ustedes lo sí. describen bien en el artículo, es como un club de industriales, pero menos acartonado, ¿no? Ajá, Para hipsters un poquito, aunque ya me dijeron que hipster ya es una palabra antigua. okey. Está el primero que se abrió en México, está en la Ciudad de México, creo que en la calle General Prim, cerca del centro, enfrente del Teatro Silvia Pinal. Por afuera se ve divino. Yo no he tenido ningún amigo cool que sea miembro y que me invite, así es que si alguien invíteme, pero he visto las fotos, se ve espectacular. Rescataron una casona porfiriana divina y parece que hay una alberca divina. Me encantó el artículo porque explica un poco el modelo de negocios de Soho House. Lo que me quedaste de ver un poquito, porque empezabas con el artículo diciendo que hay una firma que destapa empresas que tienen contabilidades medio fishy y luego ya no me dijiste qué decían de Soho House, pero me gustó mucho el artículo, buenísimo, la verdad. Es un gran artículo que escribió Alex González para White Paper. Pero a ver, sí, o sea, Alex empieza contando cómo esta empresa acusa a Soho House, incluso creo que en algún momento lo quiere comparar con WeWork, la acusa de que de falta de transparencia en su modelo de negocio. Obviamente también son firmas que luego tienen posiciones en corto, entonces están un poco apostando en contra de la empresa. Y sale Soho House a defenderse y quiere hacer un poco más transparente su modelo de negocio. Y quisimos ahí, o sea, desglosar el modelo de negocio. Al final gana dinero cobrando membresías más lo que vende localmente a los miembros, el restaurante, los bares, etcétera, más algunos otros negocios que tiene la empresa. Pero se nos hizo importante porque Soho House tiene como 40 y tantas casas alrededor del mundo, todas súper, no sé, el término ya no voy a usar hipster porque me dijiste que no, pero como fashion, como muy de moda en capitales del mundo, y las siguientes cogieron México. Es más, podríamos hasta conectarlo con esto que decías ahorita de Alphabet, también viendo qué más puede hacer en México, pero es otra vez este rol que empieza a jugar México como una ciudad súper atractiva, porque además el otro elemento es que la casa se pone sí para vender membresías localmente, pero realmente también para atender a los miembros de Soho House que viajan aquí, Claro. que viajan a México. Entonces, eso hace suponer que Soho
House habrá detectado que tiene muchos miembros en otros lugares que están viajando a la Ciudad de México y que por lo tanto hace sentido tener un caso así. Ahora, pues como bien decías, pues en qué termina la historia, pues todavía no sabemos, ahí lo mencionamos, pero parece que al final la empresa la van a acabar sacando de la bolsa y la va a acabar comprando alguien. Sí, la acción ha sido un desastre, el desempeño de la acción Claro, ha sido un desastre. Pero sí, bueno, pues la gente que efectivamente. conozco, que no me ha invitado, pero que es miembro, me dicen que es lo máximo la experiencia. Entonces, bueno, a ver si la probamos. Pues bueno, René. Sí, todo el mundo. Yo tampoco he ido. Muy bien, Carla, pues seguimos en contacto. Mil gracias a todos. Como siempre, nos encantará recibir sus dudas, quejas, comentarios. Estamos a su disposición. Bye. Bye. Algo Empresa es la plataforma